Perfecto. Bien, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver todos estos temas desde un lado de puntos generales de cada uno de los caracteres, ya que profundizar en cada uno de estos caracteres pues es más largo. Eso lo vamos a ver el día sábado, donde voy a explicar a qué edad se origina cada una de las cosas que hoy vamos a ver. El sábado también voy a explicar más de las características de los rasgos físicos y cómo trabajarlos. Pero antes de esto vamos a iniciar primero por cómo se desarrolla un carácter de personalidad. Básicamente esto que estamos viendo aquí en pantalla es un diagrama que nos ayuda a entender cómo es que se genera un sistema de adaptación. Primero, ¿qué es un sistema de adaptación o cómo podemos saber qué es un sistema de adaptación? Para la psicoterapia corporal existen 5 tipos de adaptaciones corporales básicas. Después cada una de ellas tiene como sus subtipos o combinación de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a explicar desde el diagrama para que podamos entender un poco mejor cómo es que va esto de las adaptaciones y a nivel emocional cómo es que reaccionamos. Un sistema de adaptación básicamente es cómo nosotros, humanos, nos adaptamos según las situaciones, principalmente a nivel familiar, que va de los 0 a los 7 años, para cómo yo me voy a mover en el mundo, ya sea desde, por poner un ejemplo, el primer sistema de adaptación, que es el sistema esquizoide, hay un rechazo de la vida misma. ¿Por qué? Esto sucedió básicamente en la etapa cuando el individuo estaba dentro del vientre de la madre y la madre tiene problemas en el embarazo, no quiere tener al bebé, estuvo a punto de abortar, tenía problemas con el papá, no sé, infinidad de situaciones que pueden suceder en este caso en que la mamá en algunos momentos durante sus 9 meses de embarazo piensa en mi vida sería diferente si no estuviera embarazada, para qué me embaracé, mejor voy a abortar. Empieza a rechazar la vida que se está generando dentro de ella. Ahí empieza la primera herida, el rechazo a la vida. Y, y, y pues este individuo, al sentir este rechazo tan fuerte ya desde el vientre de la madre, va a crear un sistema de adaptación que le va a dar ciertas características físicas. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Entonces, en este ejemplo que yo acabo de poner, tenemos que este diagrama se divide en 5. El primero, que es un impulso de vida, que está demostrado por esta línea y es de espiral. El impulso de vida, usando mi ejemplo, es el querer nacer de este individuo. Su impulso de vida justo es el quiero vivir. Me estoy desarrollando, estoy en el vientre de mi mamá y lo único que tengo que hacer yo en este momento es nacer. Pero viene la primera negación. Si vemos aquí hay un 2 y aquí hay un 2 en este diagrama, son 2 negaciones. Aparece la primera negación. ¿Qué es la primera negación? Pues todas estas situaciones posibles por las que una madre pensaría en ya no tener o más bien ya no continuar con su embarazo, como puede ser el pensar en un aborto, los problemas con la pareja, quizás fue víctima de una violación y no quiere tener al bebé, etcétera. Empieza la primera negación. De ahí, este individuo, el bebé, quizás no sucedió nada de estos, todo se quedó en ideas, todo fue en pensamientos, pero pues una energía o una emoción ahí de negación ante la vida ya existió. El bebé, pues continúa, ¿no? Continúa con este impulso de quiero nacer, quiero vivir. Y la mamá sigue con otra vez la negación. Como existió una negación, entonces en vez de seguir avanzando, regreso a la primera negación, porque esta segunda me reafirma la negación a mi vida. Por lo tanto, como es tan constante este sistema, se crea un mecanismo de adaptación.
Voy a poner un ejemplo un poquito más claro para la cultura mexicana y en general latinoamericana, donde pues vivimos en una cultura donde las mamás suelen ser muy sobreprotectoras. Voy a poner el caso de otro sistema de adaptación. En este sistema de adaptación, imaginemos la etapa del bebé cuando todavía no se comunica con palabras, simplemente llora. ¿Y cuáles son sus tres necesidades principales? Pues el comer, el estar limpio, o sea, ir al baño también y tener su cuerpecito limpio y quiere estar probando todo, estar chupando todo. A esta etapa se le llama oral. Está descubriendo el mundo a través de la boca principalmente. Y, y el impulso de vida, pues es quiero conocer, usar todo desde la boca, entonces es un bebé que llora y 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 llora. Y al menos aquí en México, antes las mamás decían, déjalo llorar, que haga pulmón, perfecto, muy bien, señoras. Aquí apareció la primera negación, porque el niño no está llorando porque le divierta llorar, está llorando porque necesita algo, quizás quiere que la mamá lo abrace, que la mamá lo apapache, que la mamá lo alimente, que la mamá lo limpie, que le pasen ciertos objetos para él poderlos estar ahí de curioso. Pero pues apareció la primera negación, su necesidad de descubrir la vida o de descubrir lo que quería o su necesidad principalmente a esta etapa de ser alimentado, de ser nutrido a nivel emocional y a nivel físico fue negada. Y en esta época es más común. ¿Por qué? Porque la mayoría de mamás pues ya tienen que salir a trabajar, entonces pues a los bebés los dejan con la abuelita, en una guardería o con alguien menos ellas. Y el bebé lo que necesita es la nutrición emocional. Entonces aparece la primera negación. No importa, el bebé continúa con su vida y ¿qué hace usualmente el bebé? No me hacen caso, pues lloro más fuerte. Pues lloras más fuerte, pues te vuelven a decir que no. Siguen sin atenderte, siguen sin cubrir esta necesidad por la cultura, por la sociedad, porque la mamá no estuvo, etcétera. Quizás nosotros como adultos podemos entender, bueno, es que la mamá necesita trabajar porque si no, ¿dónde le va a dar el sustento al bebé, no? Quizás como adultos podemos ver eso, pero el bebé no entiende de esas razones de adulto. El bebé solo entiende esa parte de, tengo esta necesidad y nadie me está ayudando a cubrir esta necesidad. Entonces aparece una negación. Regreso a la primera. No me dieron lo que yo estoy necesitando. Entonces, ahorita vamos a ver algunas de las características del oral, pero el oral, una de sus formas de adaptarse es, como no fui escuchado, ahora no digo nada. Mejor me callo todo lo que siento y me lo guardo. Antes de pasar a las características, quiero saber si les va quedando claro la explicación de este diagrama o pongo algún otro ejemplo. ¿Cómo van? Bien. Ok, gracias. Para las personas que están viendo esto ya en grabación, también ahí en los comentarios pongan cómo va, cómo les va quedando la explicación de este diagrama. Vamos a pasar al primer sistema. Bueno, olvidaba esta diapositiva. Este diagrama no nos dice cuál es nuestra herida, solo nos explica cómo se genera el sistema de adaptación, cómo se genera la herida. Déjenme admito a alguien que se acaba de agregar a la clase. Y cuando se genera esta herida, lo podemos reflexionar nosotros, darnos cuenta desde qué momento de mi vida soy capaz de recordar o qué etapa de mi infancia no recuerdo. Y por lo regular es ahí donde tengo la herida.
También nuestro cuerpo físico habla de nuestra historia. Por ejemplo, si tengo pancita, si tengo una cadera más ancha, si tengo hombros más anchos, si estoy muy rígido, si soy muy delgado, si tengo un hombro más arriba que el otro. Al final, todo en nuestro cuerpo nos cuenta una historia. Y claro que esto, pues a nivel teórico, es más fácil, porque a nivel ya práctico, y para que esto sea más preciso, es necesario la terapia o un análisis, un autoanálisis de nuestra propia historia para saber cómo es que nos fuimos adaptando y de qué nos va a servir cómo nos fuimos adaptando, reconocer. Yo, por ejemplo, hoy que estuve trabajando en estas diapositivas, pues me fui dando cuenta de varias cosas que ya había olvidado de mi propio carácter. Y aunque todos nos adaptamos de una forma, es decir, predomina un carácter en nosotros, en realidad tenemos los 5 en diferentes momentos de nuestra vida, pero hay uno con el que siempre salimos a flote, con el que siempre nos defendemos, con el que siempre actuamos en la vida. Estos 5 caracteres bases son estos. El primero es el esquizoide, el segundo es el oral, el número 3 es el psicopático, y aquí aclaro, no es psicópata, psicopático, y lo digo así porque a veces causa esa confusión. Parece chiste, pero no, es anécdota. Ha pasado muchas veces. 4, masoquista. 5, rígido. Además de esto, bueno, el oral tiene 2 formas de ser oral. El psicopático tiene 3 y el rígido tiene 5. Ya meternos a cada uno de ellos, pues es muy profundo. El día de hoy vamos a ver algunas de sus características que tiene el esquizoide, pero el sábado les voy a contar a qué edad, específicamente de los 0 a los 7 años, se genera cada uno de estos caracteres. Les voy a poner voy a darme a la tarea de buscar algunos personajes famosos, quizás actores, actrices, para que podamos ver la relación de los cuerpos. Hoy tengo una imagen, si no me equivoco, aquí para el esquizoide, que cuando estudiamos esto de psicoterapia decimos que es un esquizoide de catálogo, porque tiene todas las características. Y bien, algunas de las características del esquizoide es que suele ser una persona muy fantasiosa. Toda su energía se va hacia la cabeza. Hay una acumulación de energía en el estómago. Por lo general, cada que sienten una emoción, tienen una enfermedad estomacal. ¿Por qué? Bueno, del esquizoide en especial, ya les puse un ejemplo. Ya les comenté que se desarrolla el esquizoide cuando el individuo está en el vientre de la madre, tuvo cierto rechazo ante la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace este cuerpo? ¿Cómo se adapta conforme va creciendo? Como va rechazando o está esta herida del rechazo a mi propia vida, la cabeza se aleja del cuerpo. Vamos a ver que son personas muy, pero muy, muy delgadas. Por más que comen, nunca engordan, pero siempre guardan como mucha grasa en el estómago. Pueden ser personas muy delgadas, pero también hay personas delgadas que su cuerpo de músculo no tiene nada y es pura grasa. Ah, tienen muchas enfermedades estomacales. ¿Por qué? Porque no están conectados a sus emociones. Podríamos decir que son personas de puro aire. Todo está en la cabeza. ¿Y qué necesitan estas personas? Pues necesitan conectar con su cuerpo a través del baile, de los deportes, a través de mucho movimiento, siempre y cuando haya una atención plena. Necesitan mirar la realidad. Estas personas, pues obviamente no les gusta moverse. Son la típica persona que se la pasa encerrada en un sitio toda su vida, tiene pensamientos de, pues el mundo estaría mejor si se muriera si se muriera aquel, ¿saben? Como que mucho rechazo ante la vida. Les cuesta mirar la realidad. Fraccionan su cuerpo, separan la cabeza del cuerpo, que yo, como ya mencioné, sus manos y sus pies suelen estar siempre fríos. Suelen ser personas que conectan mucho con lo espiritual, con que no se mantienen, pero no se mantienen en la tierra. Es decir, típicas personas que podrían estar meditando todo el día, pero pues no están conectadas con el cuerpo, pues así cualquiera, ¿no? Pues si no están aquí aterrizados, pues así cualquiera va
va a poder meditar, es la típica persona que cree que solamente decretando las cosas van a suceder, como de, pues me siento, decreto y las cosas sucederán y punto, yo no tengo que salir a hacer nada, aquí me quedo. Ese es un ejemplo de un típico esquizoide. Si vemos, su cabeza está súper lejos de su cuerpo, o sea, tiene un cuello larguísimo. Esta persona tiene toda su energía aquí en la cabeza. El cuerpo, pues vemos que es delgado, lo que le sigue, por no decir flaco, pero sí, flaco. Siempre los esquizoides tienen este típico hoyito aquí en el pecho. Es un hueco emocional. Es como si tuvieran un hoyo negro aquí en su corazón. Toda emoción entra por aquí, se absorbe por aquí, no permite. Cuando lo sienten, empieza cualquier enfermedad estomacal y luego se va a este hoyito en su corazón para no sentir. Porque si sintieran la vida, pues ya me rechazó, pues es, ¿para qué me atrevo a la vida? Mejor no siento, mejor me alejo del sentir. El siguiente es el oral. El oral, hay muchos orales aquí en México. Bueno, más bien habemos, dijo el otro. Habemos muchos orales en México y en general en Latinoamérica. Aunque haya otro carácter que predomine, que por lo regular en Latinoamérica es el psicopático masoquista, puede ser el psicopático masoquista y oral. Haciendo una aclaración, el psicopático, que es el siguiente carácter, siempre es oral. Ahorita vamos a ver por qué. Las características del carácter oral necesita, siempre necesita y necesita principalmente a la mamá. Su herida es el abandono. Yo hoy les ponía el ejemplo del bebé que está llore y llore y llore y o su mamá no está o su mamá tiene estas ideas de que no, pues es bueno dejar que el bebé llore y no se cumple su necesidad, etcétera. Pues el niño lo que entiende ahí es que la mamá lo está abandonando. O sea, el bebé no se pone a pensar, pues es que mi mamá no está, tiene que ir a trabajar, etcétera. No, para el bebé no está la mamá y punto, está abandonado. Esta persona esconde su corazón. Como podemos ver aquí en la imagen de este individuo, el corazón lo echa para atrás, entonces hay una pequeña joroba. Lleva su pancita hacia adelante, pancita hacia adelante. Es un cuerpo como de S. Protección de la sexualidad con esta pancita y de las emociones. Y las rodillas las echa hacia atrás. Vamos a ver, me ha tocado muchas veces, en especial cuando estudiaba esto y tenía muchas prácticas yo de estar dando terapia, que suele haber una confusión entre el oral y el rígido, principalmente por esta parte de la sexualidad, porque el oral suele ser una persona que suele tener muchas relaciones sexuales, pero como no tiene esta conexión tampoco con sus emociones, se siente abandonado después del acto sexual. Es como repetir este momento de siento abandonado. Entonces, mientras está con la persona, se siente amado, pero cuando termina, pues empieza la sensación del abandono de nuevo. Entonces, ahí que existe esta pancita, que usualmente llega hasta el vientre. Podemos ver a las parejas como, mientras más grandes, hacen como que una segunda pancita a la altura del pubis, como que se acumula mucha grasa ahí, hay más protección de la sexualidad. Rodillas hacia atrás. La persona oral de grande no pide. Cuando la persona ya es adulta, no pide, exige. Y si no se le cumple como sus exigencias, entonces esta persona cree que el otro es mala onda, que hay una insatisfacción constante. Para el oral, nada es suficiente. Y suelen terminar con la idea de, pues ya no te voy a pedir. Exigen que las cosas pasen. Hacen lo que le hicieron. Y suelen ser personas que abandonan todo. Abandono antes de que me abandones. Es una persona codiciosa. Es una persona que suele dar, 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 dar,
porque tiene la idea de que mientras más dé, algún día cuando él necesite del otro le van a dar. ¿Por qué? Porque recordemos que la herida principal vino desde la mamá, donde la mamá no cubrió estas necesidades que el bebé tenía, y entonces el bebé aprendió a que, pues, ¿para qué pido si no se me va a dar? O me están callando, porque también está esa otra versión donde el niño quería expresarse, quizás estaba diciendo sus primeras palabras y los papás le decían, cállate. O en México existe esta frase del no metas tu cuchara, pues también, ¿sabes qué? No te puedes comunicar con nosotros. Cállate, guarda silencio. Entonces, todas las ideas, todas sus emociones, todo lo que se grasa alrededor como una pequeña llantita, como un pequeño flotador, pues es como, si mi mamá no es a darme lo que yo necesitaba, tengo esta reserva para cuando yo no tenga lo que necesito. Así, si con quien me estoy relacionando tampoco me da lo que quiero, lo que le estoy exigiendo, entonces me vale, lo abandono y me voy por mi cuenta. Ahora, el siguiente carácter es el psicopático. El psicopático se desarrolla a partir del oral, porque si el oral sintió el abandono, pero fue tan constante el abandono, y después vemos que en México pasa mucho, como los papás tienen que trabajar, entonces al hermano mayor o hermana mayor, pues los vuelven adultos, les dejan el cuidado de sus hermanos a ellos, como si ellos fueran los adultos, cuando ellos siguen siendo niños. Entonces, aparte de que no me puedo expresar, aparte de que necesito aguantarme lo que siento, de que mis necesidades no son cubiertas, ¿qué me están pidiendo? Que sea adulto, no manches. Entonces tengo que generar una capa más, una capa de protección. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo, porque tengo mis propias inseguridades, pero no puedo mostrarme con miedo, no puedo mostrarme sensible, débil. Necesito generar una coraza. Y en esta coraza vamos a ver quién es el siguiente personaje que yo puse, que es un clarísimo ejemplo de psicopático. Hulk. Recordemos, bueno, quien haya visto la historia de Hulk, básicamente el doctor este es flaquito todo y cuando necesita o cuando se enoja, toma, sale este monstruote verde súper musculoso, espalda grande, cuerpo grande, todo grande. Y aparece desde una herida de la seducción. La herida de la seducción, ¿de qué manera? Suele pasar más en los hombres que obviamente todas las personas, tanto hombres como mujeres, podemos tener los 5 caracteres, pero es más común ver hombres psicopáticos y es más común ver mujeres masoquistas. Vamos a ver por qué. El hombre psicopático suele ser, al menos en México, a mí sí me tocó escuchar esa frase de vas a ser el hombre de la casa. Vas a ser el hombre de la casa, es como, ya le estás diciendo a un niño, o sea, es un niño, todavía no tiene ni 7 años y ya le estás diciendo que es el hombre de la casa, el papá se va a trabajar y tú te quedas como el hombre de la casa, vas a cuidar a tu mamá o no sé, infinidad de frases que pueden existir sobre eso. Pues el inconsciente del niño empieza a tomar esta información de, pues yo soy el hombre de la casa, pero después en la noche, en la tarde, llega su papá, que es el verdadero hombre de la casa, y ya hubo cierta seducción, porque pues a mí me dijeron que soy el hombre de la casa, pero después veo que llega otro hombre y él es el verdadero hombre de la casa, entonces aparece la traición, y por lo regular esta traición o esta seducción es el niño hombre contra el papá y niña mujer contra la mamá. Ah, bueno, justo aquí, como digo, el niño le aparece cierta seducción por la parte de la madre y para la niña por parte del padre. Y cuando llega el otro, aparece la traición. Imaginemos, o sea, el niño no entiende de la parte sexual todavía como un adulto. Muchas veces, y eso lo vamos a ver en otro carácter, los niños, nosotros de niños, no sé, estamos descubriendo nuestra sexualidad, y los papás, que son los que tienen ya todas sus ideas, por llamarlas de algún modo perversas, o sea, desde un lado como malo, de sus ideas que es malo,
que el niño se esté tocando o algo así, pues desde ese lugar lo ve, pero el niño al no tener esa información que el papá tiene, pues para el niño es natural, está teniendo una exploración, está viviendo. Vemos el psicopático desde el lado de mujer. El papá la trata de mi princesa, de mi reina, de quizás hasta frases de mi vida, de mi amor, pero pues, ¿qué crees? Su pareja es la mamá, no es la hija, no es para la mamá no es el hijo. Ahí aparece la traición. Sobre responsabilidades, como decía, el que le hagan responsable al niño o a la niña de sus hermanos, de la casa, pues necesitan ser adultos. Vamos a ver que la mayoría de estos individuos, tanto mujeres como hombres, son personas, yo decía, y también mi instructor, que son personas que parece que tienen cuerpo de cono de helado. Por arriba muy ancho, pero las piernas muy pequeñas, de niños. ¿Por qué? Porque por arriba tuve que formar una coraza ante la vida para cargar, tengo mi espalda ancha para cargar, pero mis piernas no tienen el soporte, no tuve el desarrollo correcto de niño a adulto, tuve que pasar rápidamente a ser un adulto y pues mis piernas siguen siendo las de una niña o un niño. Hay cierto temor, no estoy bien enraizado a la tierra. A esta persona exige ser apoyado y alentado, reacciona desde la agresividad y se protegen. Por eso también pues a Hulk, porque en cuanto sale Hulk, pues sale con muchísima agresividad. Y si recordamos su historia, la mujer del cual estaba enamorado este doctor, pues salía Hulk para protegerla. A través de esta violencia o de esta agresividad, busca que se haga lo que este individuo está diciendo. El niño suele tener mucha unión con la madre y la niña mucha unión con el padre. Necesita trabajar con la confianza. Y antes de que lo traicionen, ataca. Son personas manipuladoras. Suelen tener el torso grande, tanto para el hombre como la mujer. Pero en el caso de la mujer se nota más con un busto muy grande. ¿Por qué? Porque el hombre tuvo que ser, el niño tuvo que ser el hombre de la casa y la mujer tiene que aprender a nutrir a sus hermanas, a sus hermanos, a cuidarlos, etcétera. Entonces, ¿con qué la mujer nutre? Con el busto, con un pecho grande. Mientras un pecho sea más grande, tiene más capacidad para nutrir. Vamos a ver a las típicas abuelitas de antes que se hacían cargo de los hijos, de los nietos y algunas hasta de los bisnietos, y cómo el pecho cada vez empieza a ser más y más y más grande, porque energéticamente tiene que nutrir más personas, aunque no sea físicamente, energéticamente tiene que hacerlo, entonces el pecho se vuelve más grande. Tanto, y esta caracterología en especial con la que sigue se puede confundir a veces en las mujeres, porque la que sigue, como decía, se nota más en las mujeres, y lo vamos a ver en la imagen que tengo. En la imagen que tengo puse a Paquita, la del barrio. Parece que, bueno, esta mujer podríamos decir, no, pues tiene pecho grande, entonces es psicopática, pero a diferencia de una mujer psicopática que decía que de arriba es muy grande, o hombre, arriba son muy grandes y abajo muy pequeños, esta mujer es masoquista y lo notamos ¿por qué? Porque todo el cuerpo es muy grande. Un cuerpo de masoquista se nota por que es un cuerpo, decía un instructor, bueno, uno de mis profesores, que es como un cuerpo de tanquecito, como un tanque de guerra pequeñito. Y nada más está ahí acumulando, acumulando y acumulando hasta el punto donde va a estallar. Y hay mucho odio en su interior. Y podemos escuchar las letras de esta mujer, de sus canciones, y pues hay mucho desprecio, mucho odio, mucha humillación, mucho masoquismo. La herida justo fue la humillación. A partir de una etapa de autocontrol, cuando se genera el carácter masoquista, es esa etapa donde estamos aprendiendo a ir solos al baño,
donde estamos aprendiendo a hacer las cosas por nosotros mismos, etcétera. Por eso empieza el autocontrol, porque ya no es como de que pues tengo pañal y puedo hacerme del baño cuando sea, o sea, ni siquiera lo pienso, ¿no? Ahora ya no uso pañal, ahora ya tengo que aprender a controlar mi cuerpo, tengo que aprender a hacer las cosas por mi cuenta, pues empiezo a autoafirmarme. Pero mis padres decían, tú no puedes, te quedas aquí y no te muevas, ¿no? O sea, pasaba mucho, no sé, cuando a los niños se les enseña a hacer del baño en su, creo que se llama basinica, no me acuerdo, te quedas ahí sentado o sentada y no te levantas hasta que no hagas, ¿no? O no vas a levantarte de la mesa hasta que no termines de comer. Y aparece cierta constante humillación, porque pues al final para el niño es un tanto muy humillante, pues me quedo aquí sentado y no me voy a levantar hasta que haga del baño, y además hay alguien que me está aquí observando hasta que yo haga, pues se vuelve un tanto muy humillante. Con las mujeres, pues principalmente, ¿no? Porque pues para el hombre es como de, ay, pues no sé, ahí ve a hacer a un árbol, ¿no? Por ejemplo, si salimos como, eso es más fácil para el hombre, pero para la mujer no es tanto. O sea, yo no lo puedo describir también porque pues yo no pasé por esa situación. Sin embargo, teóricamente, pues ver esa parte de la mujer donde, bueno, también hay datos, creo que es más que conocido que en Latinoamérica la mayoría de mujeres entre los 5 y 7 años fueron violadas de alguna manera por alguno de sus familiares. Eso también llevó a la humillación, descubriendo más aún nuestra sexualidad. Estamos empezando con una conexión hacia nuestra sexualidad mayor, hacia nuestro desarrollo, hacia nuestro propio conocimiento de nuestro cuerpo. El adulto controla más su entorno de manera dependiente, ya que al no permitirle hacer por sí mismo, busca controlar afuera. Bueno, entonces, ¿qué hacía el niño? Recordemos esto que expliqué al principio del diagrama. Estoy aquí para conocer mi cuerpo, para mi propio autocontrol, pero me dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer las cosas. Viene primera negación. Bueno, yo lo vuelvo a intentar. Vuelvo a intentar hacer las cosas por mi cuenta y me vuelven a decir, tú no puedes. Entonces aparece otra vez la negación, la humillación y viene el sistema de adaptación masoquista. Ahora voy a aplicarlo desde aquí. Como ya me dijiste que no puedo, pues entonces ahora yo ya no hago nada. Y hazle como quieras, inconscientemente todo esto, ¿no? O sea, empieza esta manipulación, este control hacia el mundo de afuera. Suelen ser personas que, pues dependo de ti. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer las cosas. Y como no puedo hacer las cosas, pues te controlo, te manipulo. Son personas que creen que no controlan. De hecho, se consideran muy buena onda y nosotros vamos a ver que son las personas más bonachonas del mundo. O sea, nos van a tratar cuando los conocemos súper bonito, nos van a atender muy bien. En México podemos ver que son las típicas señoras que están en las esquinas vendiendo las quesadillas o que venden comida, que están aquí como para, pues yo voy a nutrir a todo el mundo. Y de hecho, si queremos comer en un lugar rico o vemos que la persona, principalmente mujeres, son psicopáticas o masoquistas. Y ellas tienen un sazón muy, 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 muy bueno. Es tip que usé cuando aprendí de estos caracteres. ¿Por qué? Porque tienen buen sazón. Porque a través de la comida terminan con la manipulación. Yo dependo de ti para crear esta comida y al mismo tiempo te hago dependiente de mí. Termino controlando mi entorno. Se humillan a sí mismas, tanto mujeres como hombres, me refería a personas masoquistas, para cumplirle al otro. Si se humillan, entonces se controlan al otro. ¿Por qué? Porque empiezan con las cosas de, yo hice todo esto por ti, ahora tú tienes que responder. Y si no, entonces voy a liberar todo mi odio y no te va a gustar. Tienen una voz muy reprimida,
muy bajita, suelen ser las típicas. Yo, por mi experiencia, pues por lo mismo de que me relaciono más con mujeres que con hombres, he visto que las mujeres suelen hacer voces como de niñas pequeñas, hacen esta voz reprimida, pero al final hay cierta manipulación en ese tono de voz. Suelen ser mujeres. Aquí es al revés. En el psicopático vemos a hombres con espaldas muy anchas y caderas pequeñas. Aquí, en el masoquista, al hombre lo seguimos viendo con hombros muy anchos, pero en vez de que se vean hombros anchos y fuertes, son como más gorditos estos hombros de los hombres. Y en las mujeres vamos a verlas con caderas más anchas. Por ejemplo, a Paquita podríamos verla entre el carácter masoquista y el psicopático. Ya al ver sus letras, ver, por ejemplo, cómo se maquilla, el corte de su cabello que vemos que no tiene conexión hacia la feminidad, pues ya notamos que hay más masoquismo. Ojos muy grandes y llamativos. Suelen ser esas personas que te hacen los ojos como del gato con botas, que a través de los ojos pues ya te convencieron. Ahí te atraparon. Y donde ya le quedes mal a un masoquista, ahora sí como de cuidado, resguárdate porque la furia se va a desatar sobre ti. Necesitan conectar con quién es, con lo que necesita y qué es lo que realmente quiere decir. Y recordándoles para las personas que se acaban de conectar, esto solo es una pequeña introducción y es posible que todos los caracteres nos suenen. Es posible que para las personas que tienen aquí desde el principio estén con que, ese carácter es el mío y ya pasó el siguiente, no, ese es el mío. Y al final creemos que tenemos todos los caracteres. Y sí, como dije al principio, sí. En algunas partes de nuestra vida respondemos desde el carácter, pero tenemos uno que nos identifica aún más. Pasamos al siguiente, el rígido. El rígido en una cultura latinoamericana donde dependemos mucho principalmente de nuestros padres, pues casi no se da. Son muy pocas las personas. Podríamos decir que en México el 90% de personas, si no somos orales, tenemos mucha carga oral, psicopática o masoquista. Esquizoides hay muy pocos y rígidos, pues muchos menos. Los rígidos, si observamos estas personas, tienen cuerpos muy atléticos. A diferencia del psicopático, que yo puse la imagen de Hulk, que es la típica persona muy grandota, podríamos ver en psicopático al que hace levantamiento de pesas. Esa persona no está muy bien estéticamente, de hecho suelen tener hasta unas barrigotas, pero son capaces de cargar pesos increíbles. A diferencia de las personas que se dedican, por ejemplo, al fitness, al fisiculturismo, y especialmente en la rama del fitness, son personas más estéticas, más marcadas, que buscan asimetría en los músculos, en el cuerpo, etcétera. La herida del rígido se le llama herida genital. Necesita conectar el amor con la sexualidad. Obviamente estas personas dividen el amor de su sexualidad. Su conflicto fue nunca ser perfecto. ¿Por qué? Porque eran las típicas personas. El rígido, como mencioné al principio, hay 5 tipos de rígido. Y de origen hay 2 maneras de llegar al carácter rígido. El primero es el típico niño en el que en su casa, para sus papás era el rey, era el hijo único, entonces todo se le daba. Y él tenía que ser el hijo perfecto, súper limpio, súper bien portado, súper todo, perfecto. Pero era tanta la exigencia de ser perfecto que cualquier mínimo error se lo marcaban demasiado. Entonces, ese conflicto del niño de nunca ser perfecto para sus padres lo llevó a formar una armadura alrededor de su cuerpo. Y tenemos la otra variante de vida donde el niño tuvo que quizás trabajar desde muy pequeño, quizás sus padres nunca estuvieron con él,
Entonces tuvo que salir ante la vida, o sea, no se podía detener a sentir sus emociones, tenía que ponerse esta armadura y salir ante la vida y sobrevivir básicamente desde pequeño. Crean una coraza en todo el cuerpo. Como vemos, estas personas pues sí están muy atléticas, muy musculosas, pues hay una coraza. En este caso no es como el oral psicopático masoquista, que las corazas son de grasa. Aquí las corazas son de músculos. Existen muchos subtipos, como decía, 5. Conflictos alimenticios para llegar a la perfección. Aquí podemos ver que pueden ser personas que se van muy obsesivas. De hecho, hay un carácter que se llama rígido obsesivo compulsivo. Vamos a ver problemas en la alimentación, como el estar contando cada caloría, tener una dieta muy limitada, quizás todas decidieron ya por mucho tiempo comer, no sé, todo cetogénico o evadir cierto grupo de alimentos, porque para ellos eso su cuerpo no lo lleva a la perfección y lo llevan hacia un desorden alimenticio. El cuerpo tiene una simetría perfecta, son cuerpos muy, muy, muy trabajados, estéticamente muy trabajados, deben estar perfectos. Y vemos sus caras, él sí tiene una cara muy rígida y ella, aunque pareciera que está feliz o tranquila, realmente vemos que su cara como que la estira demasiado. También es una cara rígida, pero mujer, y esta es cara rígida de hombre. Todo el tiempo están muy derechos, el cuerpo parece perfecto, no le dan importancia a lo que sienten, les importa más el éxito de algo de lo que tuvieron que algo de lo que tuvieron que hacer para lograrlo. Para ellos, el resultado es lo que realmente importa. ¿Cómo llegaron a él? Eso no importa. Si tuvieron que pasar sobre alguien, tampoco. O sea, ni siquiera lo vieron. ¿No? Son personas que les queda la frase de que no se tientan el corazón para llegar a eso que quieren. Está explorando su sexualidad. Ya veíamos que desde la etapa pasada el niño empieza como a descubrir su sexualidad, pero aquí ya es esa etapa donde el niño empieza a darse cuenta que pues le gusta o se siente bien tocar sus genitales. Quizás todavía no tiene esta visión de sexualidad como la ve un adulto, pero se empieza a dar cuenta que ella le gusta. Entonces lo empieza a hacer más constante, que dicen los papás, ¿sabes qué? Tú no puedes estarte tocándote, o es que eso es ser cochino, o infinidad de cosas, ¿no? Que podrían surgir ahí. Entonces, quizás para el niño era una forma de sentirse bien, o sea, de conectar con su propio amor, pero vino esta división. Si me toco, entonces estoy negando mi propio amor. Entonces el amor y la sexualidad se dividen. Aparece esa barrera entre lo que siento y lo que me da placer. Existe cierta rivalidad con el padre del mismo género, es decir, el niño con el papá y la niña con la mamá. Al no tener conexión entre el amor y la sexualidad, nunca están satisfechos. Son personas sexualmente muy, pero muy, muy activas. Y son personas que si aman a alguien, con esa persona nunca se van a relacionar sexualmente. Y con las personas que de las personas. Como les mencionaba, el día sábado voy a hablar otra vez de esto de la se generó cada uno de los caracteres. Vamos a ver un poco más de características y voy a poner algunas imágenes de personajes famosos, principalmente actores, que nos muestren estos tipos de cuerpos, ¿vale? Para las personas que se conectaron ya un poco más tarde, les recomiendo que ahora que les comparta la grabación, vean esta diapositiva, porque este diagrama explica cómo se va generando el sistema de adaptación, el carácter. Y bien, abro el espacio para dudas, para preguntas, comentarios. ¿Qué les pareció esta clase?
ya habían escuchado de estos temas. ¿Quién dice yo? ¿Quién da señales de vida? Pues son temas muy impactantes, me parece, porque pues al final de cuentas nos representan a todos y supongo que algunos de los presentes hemos podido ver un poco de esas características en nosotros, ¿no? Es interesante porque también por medio de este tipo de características, pues podemos aprender a ver a las personas e identificar cómo es su personalidad, ¿no? Y cómo poder llevar una situación agradable o armoniosa con ellos. Claro. Y Y justo a lo ahora que mejor tú lo también nos ayuda a mencionas, analizarnos, ¿no? sí, justo eso, Sí. eso es a lo que iba. Esta información principalmente es para, pues, observarnos a nosotros, pero entiendo, porque me pasó a mí, porque lo vi con todos mis compañeros, como el primer año, mientras estudiábamos este diplomado, pues todos andábamos, no sé, íbamos juntos a un centro comercial y andábamos con que, ay, mira, ella es masoquista, él es oral, y empezábamos a decir los caracteres de todos. O ya hasta hacíamos chistes entre nosotros, ¿no? De, ay, ya está saliendo tu oralidad porque andábamos como de sufridos, ¿no? O es que ya está saliendo tu masoquismo porque ya estás de controlador. Al principio, considero que ayuda siempre y cuando recordemos que no hay que juzgar al otro, tampoco justificarnos a través de esto, como decir, pues es que así soy, así es mi realidad, así es mi psicopatía, así es mi lo que sea. Sirve para entender y a partir de ahí empezar a sanar. Algo que también nos dice el sistema de adaptación es que yo siempre voy a tener este sistema de adaptación, pero al igual que en la astrología, un signo tiene sus aspectos funcionales, tiene sus aspectos negativos, no funcionales, también aquí vemos que, por ejemplo, el carácter psicopático que tiene la traición como herida, si empieza a confiar más en sí mismo y a confiar más en los demás, se vuelve la persona más amorosa, deja de sobreproteger, empieza a ayudar desde un lado útil. El rígido conecta su amor con la sexualidad, entonces entra a este mundo como de tantra al máximo esplendor donde conecta con la espiritualidad y con todo a través de esto. Pues, Y, y así con cada uno de los caracteres. Ok, sí, ¿Alguien iba a decir algo más? yo, la verdad, buenas noches a todos, buenas noches, Andy. Pues a mí se me Buenas hizo muy noches. interesante saber los del carácter, los caracteres, diferentes caracteres. Y pues, como dices, todo esto es para reflexionar, para darnos cuenta de cómo debemos ser, porque podemos modificarlo. Si queremos, o sea, ya viendo todos, estudiar bien toda la forma del carácter, podemos ir analizándolos y nos analizamos para modificar lo que no, lo que veamos que está mal, ¿verdad? Bueno, no sé si sea de esa manera, pero así lo entiendo, que podemos modificarlo y ser lo que nos guste o nos agrade ser para, para ser mejores personas o para mejorar nuestra personalidad. Sí, Podrías. recordando siempre que no existe como lo bueno ni lo malo, sino que es más lo que sirve y lo que no. Entonces, desde cada uno de esos caracteres, pues tienen sus cosas que no son útiles y cosas que sí. Voy a poner de ejemplo a Hulk otra vez. Vemos que en las primeras películas donde sale Hulk en los Avengers es esta persona agresiva, muy violenta y demás, mientras que en la última de Avengers, aunque tenía ese cuerpezote, ya era más intelectual, ya había conectado más consigo mismo, con lo que siente, pues era un Hulk bien diferente. Si no lo han visto, pueden ver las películas de Avengers y entenderán cómo es ese Hulk. De hecho, ver películas ayuda mucho al decir, ese personaje es de este carácter. Ayuda mucho, muchísimo. Y si alguna de las personas que está aquí escuchando ya es terapeuta de cualquier otra cosa, por ejemplo, a mí
En el tarot me ayuda demasiado cuando doy consultas presenciales, porque desde que entra la persona ya sé más o menos por dónde va la historia. Y digo más o menos porque pues es importante escuchar la historia de la persona, no asumir. Y desde la astrología también. Entonces es un muy buen complemento. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok, gracias. De nada. Si nadie más quiere comentar algo, entonces, pues me despido. Que tengan una excelente noche. Subo la grabación hoy y el día de mañana se las estaré compartiendo para que la puedan ver, la puedan repasar, la puedan ver desde el inicio. Y recuerden que el sábado voy a volverles a explicar los sistemas de adaptación, pero ya desde cuáles son sus cosas que sí les sirven, en qué edad se desarrolla, qué necesitamos hacer para ir trabajando a este carácter que pues cada uno de nosotros tenemos. Ok. ¿Vale? Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Gracias, que tengan una excelente noche. Igualmente. Gracias, buenas noches.